Después de estas tan esperadas elecciones, tenemos ya un resultado claro, definitivo. Se impuso ampliamente el candidato Gabriel Boric. Vamos a estar conversando de esto, de los desafíos que vienen. Aquí estar atentos y más junto a Cristian Banken, escritor y académico. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Bárbara. Un gusto saludarte. Bueno, estamos todos mirando estas cifras, para algunos más sorpresivas que otros. ¿Por qué crees que ganó Gabriel Boric? Algunos dirán, bueno, votos prestados, votaron por él, votaron contra José Antonio Kast, votaron por Apruebo Dignidad. ¿Cómo se puede entender? Yo creo que son múltiples factores y me da la impresión de que el pueblo chileno, se dice Vox Populi, Vox Dei, ¿no? La voz del pueblo, la voz del Dios, ha mandado dos mensajes distintos. Un mensaje que mandó en primera vuelta y que fue una clara advertencia de que si iban a hacer cambios o se iba a impulsar una agenda transformadora, esta tenía que ser con seguridad. Y el candidato Gabriel Boric y su equipo, en ese sentido, lograron interpretar eso y lograron generar un discurso que sintetiza la necesidad de cambio que está latente en la sociedad chilena, eso es clarísimo, con la necesidad de orden o por lo menos de estabilidad y de seguridad. En cambio, el candidato José Antonio Kast, desde mi punto de vista, hizo una pésima campaña de segunda vuelta. Fue un gran candidato de primera vuelta y un muy mal candidato de segunda vuelta. No supo articular esa síntesis, orden y cambio, que curiosamente es una síntesis que, según el Premio Nacional de Historia Iván Jaksic, la tenía muy presente Andrés Bello, que es uno de los padres fundadores de la patria. Él quería justamente conciliar orden con libertad, orden con cambio. El candidato que lograra hacer eso, aunque sea discursivamente, pues veremos si lo va a hacer o no, logró movilizar más seguridad de ese electorado. También se podría decir, y con esto termino, de que aquí se movilizaron dos miedos, ¿no es cierto? Un miedo atávico al comunismo y un miedo atávico a lo que se llamó el fascismo, que en realidad el candidato no era fascista, yo lo hice ver en varias columnas. Un medio atávico al pinochetismo, diría yo, en una parte de la población. Eso se nota en el voto de las poblaciones, de los sectores más populares. Claramente ahí hay un recuerdo, hay algo en la memoria histórica traumática, diría yo, que volvió a aparecer. Entonces, el candidato que conjuró mejor los miedos, Boric, y el candidato que logró hacer discursivamente, digo, porque eso tiene que probarlo ahora, la mejor síntesis entre cambio y orden fue finalmente Boric y él se llevó esta apabullante victoria, por lo menos notable y potente victoria. Bueno, justamente la inquietud ahora es lo que se comenta. ¿Quién va a gobernar? ¿El candidato Boric de primera o segunda vuelta? Y usted mencionaba que no solo él ganó con votos prestados, sino que también con ideas prestadas. Bueno, efectivamente, es decir, si uno analiza quirúrgicamente los discursos de Gabriel Boric de hace meses atrás, para qué decir años, y de todo el Frente Amplio, el discurso Frente Amplista está centrado en una denostación al borde de la injuria de lo que fueron los 30 años de la concertación. Y el giro fue radical. Es decir, el Gabriel Boric que habló anoche, incorporó ideas, incorporó giros, repitió frases, no solo la de Allende que se acaba de decir, sino que también frases de Elwin encubiertas e incluso una expresión muy de Lagos. ¿Qué duda cabe? Cuando dijo eso dije, cresta, aquí está el fantasma de Lagos detrás de Boric. Y cuando Bueno, dijo, sí, José Antonio Cast, sí, José Antonio Cast, ya era ver ahí a ese presidente era, Elwin. ese era Elwin, ¿no es cierto? Entonces yo creo que anoche, yo he sido muy crítico del discurso refundacional de mis columnas, muy crítico y muy escéptico en el último tiempo. Lamento haberme convertido en un escéptico, yo antes era mucho más esperanzado en términos políticos, pero sin embargo, en el discurso de ayer hay algo que yo relevaría. Yo creo que hay dos almas, hay dos discursos o dos manos, dos personas, asesores que escribieron dos discursos distintos y Boris las metió dentro del mismo paquete, en el mismo discurso final. Y es que Boric hizo una cierta pedagogía con esa multitud que lo fue a acompañar, que es la multitud más fervorosa, mucha gente joven, que tiene un discurso bien radical, digamos, y que cree que hay que borrar todos los 30 años. Pero él hizo un acto que es muy importante en política, que es pedagogía. Me da la impresión que transmitió y repitió muchas veces la palabra responsabilidad, habría que verla cuántas veces la repitió. No sé cómo eso es recibido por la gente joven, pero es un acto interesante porque él está educando a sus propias huestes porque las conoce bien y porque sabe que tiene a la izquierda suya y a la izquierda de la izquierda
una izquierda bastante hechizada por lo insurreccional. Entonces, fue interesante lo que hizo ayer Boric, y es de esperar que como presidente, aún más como estadista, eso esperamos todos, finalmente también haga y profundice este acto, porque gobernar es educar en uno de los sentidos de la expresión de Aguirre Cerda. Debe haber sido muy complejo conjugar, como dice, estos dos mundos, los jóvenes, su voto más duro, con todos aquellos que se fueron sumando. Y en ese sentido, este resultado, porque este giro a segunda vuelta probablemente estaba pensado en que iba a ser muy estrecho, es lo que se conversó hasta por lo menos menos de Mm. una semana antes, ¿cierto? No fue para nada estrecho, fue bien holgado. ¿Qué riesgo tiene esto? ¿Qué riesgo ve usted pensando en esta borrachera, entre comillas, electoral? Cosa que ya le ocurrió a otros presidentes, al tener una amplia mayoría, Bueno, han tendido o han cometido el error de creer que son votos propios, que gente ideológicamente cercana, cosa que no es sí. así y han terminado mal. Van a haber Eh, 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 tentaciones en sectores de Frente Amplio que puedan querer hacer eso y volver al borichuno. Bueno, yo creo que la capacidad reflexiva más profunda que tenemos en Chile está en los dichos populares. Creo que otra cosa es con guitarra, por ejemplo. Obviamente que ahora el Frente Amplio va a saber lo que es gobernar y manejar el aparato estatal. ¿No es cierto? Se va a ser probablemente más humilde y va a darse cuenta lo difícil que debe haber sido para los viejos y añejos líderes de la concertación, como dirían ellos, haber gobernado con un comandante en jefe al lado del ejército, etcétera. Yo creo que aquí vamos a tener un momento de decisión o de definición entre dos almas. Es decir, tenemos, yo diría, casi un empate entre dos almas, y el peor, dentro del Frente Amplio, digamos, el inconsciente del Frente Amplio, pero el peor error sería, y otro dicho, llevarse la pelota para la casa. Y yo creo que Piñera se llevó la pelota para la casa, no entendió nada, y el estallido en parte es resultado de eso. No fue capaz de pulsar los temores, los miedos, las expectativas de la sociedad chilena en ese momento, anticiparse. Boric cometería un error político garrafal si no entendiera que la gente quiere cambios, pero no quiere revolución, no quiere insurrección, no quiere desorden en las calles, no quiere delincuencia, y por lo tanto necesita señales de tranquilidad para la economía, para el orden. Si no entiende eso y no puede alinear a sus huestes en eso, yo creo que ahí él va a estar en un problema, y que tal vez más rápido que Piñera, ¿eh? Porque los acontecimientos en nuestra historia contemporánea se van acelerando cada vez más. Entonces, de repente puede haber un giro, y no me extrañaría, digamos, que si el país, espero, esto es un escenario apocalíptico, ¿no? No es lo que va a ocurrir, para que me estén escuchando, estén tranquilos. Si lo hace mal, si la economía se maneja mal, si tenemos cifras malas, incertidumbre, no me cabe duda que Gabriel Boric va a enfrentar una oposición no solamente en el Parlamento, sino que también probablemente en la calle. La gente se va a molestar con eso. Entonces, me imagino que va a tener la inteligencia, espero que tenga buenos asesores, que tenga su propio Benninger, como tuvo Aylwin, y puedan mirar con distancia, con serenidad y con reflexividad qué es lo que está pasando al interior del alma de Chile. Eso es lo que tiene que un buen estadista oler y entender. Bueno, puede aprender la lección, no llevarse la pelota para la casa como eso de que lo hizo el presidente Piñera, pero ayer la senadora Jimena Rincón decía otra cosa que se puede aprender. En ese gobierno, en el 2, ¿cierto? Ellos trataron de hacer muchos, muchos cambios al mismo tiempo y se dieron cuenta que al final no lograron hacerlo. Es mejor priorizar, mirarlo, buscar acuerdos, tratar de ir generando un cambio paulatino, que es algo de lo que nosotros vimos también en el discurso ayer del ahora presidente electo Gabriel Boric. Otro dicho popular: quien mucho abarca, poco aprieta. Ayer hubiésemos esperado en el discurso de Boric una ruta de navegación y de prioridad. Me pareció que colocó un árbol de Pascua. Del discurso lo que menos me gustó. ISAPRE, esto, lo otro, salud. Es decir, a ver, no vamos a poder hacer todo, y definir. Tal vez no lo tiene claro todavía. ¿Cuáles van a ser las dos prioridades a las que se va a abocar? No puede hacer todo bien, y tú tienes razón. El segundo gobierno de la Bachelet fue muy mediocre, hay que decirlo con todas sus letras. Se hicieron mal las reformas, encarnaron mal o se comunicaron mal también. Entonces podríamos tener como un gobierno de Bachelet, que sería como el referente más cercano tal vez al Frente Amplio, más que Lago, pero peor, digamos, porque además hay unas expectativas muy grandes. No olvidemos que aquí hay expectativas también detrás, que se movilizaron en un voto tan contundente. Pero yo quiero apostar por la esperanza, creo que hay que darle el beneficio de la duda, la posibilidad. Creo que ayer se afirmaron
ritos republicanos, eso es fundamental. Cuando partió la convención, que fue un caos performático que a todos nos dejó realmente bastante escépticos y desesperanzados, sin embargo, una mujer, Carmen Gloria Valladares, logró sostener la República. Cuando toda vino la borrachera de los retiros en el Parlamento, un técnico de lo mejor de la excelencia de los economistas chilenos, Mario Marcel, también logró sostener el hilito de la República. Y yo espero que con Boric ocurra lo mismo. Ojalá él mismo sea, aunque se sacrifique frente a sus sectores más ultras, el hilo de esa República feble y débil que ha estado en la cornisa bastantes veces estos años. Otra cosa que estamos mirando con mucha atención es que finalmente, y a propósito de la segunda vuelta, de alguna manera se reivindica la concertación. ¿Murió la centroizquierda o acaba de renacer? También es una pregunta que usted se hace y que es bueno mirar pensando también en cuál va a ser el rol que podrían tener como oposición o como parte del gobierno o en conjunto con el gobierno. Otro dicho, los muertos que enterrasteis gozan de buena salud. A ver, todos dábamos por muerta la concertación y los primeros que la daban por muerta eran los parricidas, es decir, los que fueron a matarla y a los que cometieron el homicidio flagrante, digamos. La misma concertación también se disparó a los pies, hay que decirlo. Sin embargo, entre primera y segunda vuelta, Boris tuvo que incorporar cierta parte del espíritu, del ánimo, de la experiencia y de la historia de la concertación para ganar la segunda elección. Y estoy seguro que entre estos dos miedos, un sector importante, sobre todo la población popular, que es la más vulnerable, la que tiene más miedo, aparte de los sectores más altos que también tienen miedo, debe haber pensado, a ver, ¿qué tengo delante? Kast, claro, me ofrece orden, pero lo veo muy alineado con el pinochetismo, muy de derecha, no le habla al centro. En cambio, Boric, mira, este cabro incorpora Lagos, tiene apoyo a la Bachelet, tiene el mundo concertacionista que a la gente, con todas las críticas que pueda hacerle, le da más seguridad que esta aventura. Si no, yo no me explico que el país, salvo que el país esté loco, en un estado de delirio, la clase media y los sectores populares, digamos, le hayan entregado el apoyo a un candidato tan joven y a una coalición tan joven. Entonces, aquí, si Boric y sus aliados esto lo entienden y lo hacen bien, y van a tener que pagar costos por esto, las decisiones en la vida y son tan dispuestos a pagar esos costos por el bien de Chile, puede que nos llevemos una grata sorpresa. Así lo espero. Pero tenemos que esperar. Para mí es clave cuál va a ser el gabinete, qué nombres va a colocar ahí, cuáles van a ser los gestos, los símbolos, ¿no? que Boris debiera hacer. Por ejemplo, esto lo conversaba con mi amigo José Rodríguez Elizondo, que me decía qué hermoso fue esa idea de colocar pasto en la Plaza de Dignidad y que después la arrancaron, ¿no? Boris debiera ser un símbolo ahí de sanación, algo con la Plaza Baquedano, tal vez hacer un concierto de música, un acto reparador, que marcara simbólicamente algo que une a todos. Pienso que esos gestos simbólicos, pero también los nombramientos que haga de su gabinete, las personas que van a tener los puestos estratégicos, van a ser claves para ver cuál es la deriva que tomó. Bueno, un gesto simbólico puede haber sido para muchos un acto republicano, la llamada del presidente Piñera ayer, el tono en el que conversaron, por ejemplo. Absolutamente. Me pareció impresionante cuando Boris dijo, un honor estar con usted aquí, presidente, después de que le había prometido las penas del infierno y llevarlo a un tribunal internacional. Yo creo que ahí estuvo todo bien, pero Piñera se sobregiró un poco tal vez porque, bueno, debería haber cerrado, estábamos cerrando, estaba todo impecable y volvió, como que trató de alargar y siguió preguntándole a Boris y ahí Boris como que dijo, chuta, me está usando y ahí le pegó un guascazo que a lo mejor era innecesario hacerlo, pero yo como diciendo, no quiero ser envuelto por todo está bien. Faltó ahí un poquito pero dentro de todo fue positivo. Y lo que yo considero un gesto notable, creo que esto se lo reconoce unánimemente todo el mundo, es la ida de Kast al comando de Boris, exponiéndose en medio de esta multitud y de todo un grupo que lo clasificó de fascista, haber ido, haberle ofrecido su apoyo, eso fue un gesto notable. Y son los gestos que todos esperamos hoy día, evidentemente, porque si una cosa estaba en juego en la convención es la república. Las palabras son importantes. Si yo empiezo a poner en duda la palabra misma república, caramba, eso es realmente poner en riesgo una construcción que costó tanto hacer, un país que se hizo con tanto esfuerzo y bueno, con tantas dificultades a través de la historia. Hay que recuperar la república, hay que defenderla con dientes y muela y no permitir que sea fisurada, dañada o destruida.
ahí también Boris tiene un espacio interesante y creo que ayer le salió una parte republicana que no le conocíamos, que tal vez debiera profundizar. Bueno, a propósito de estos símbolos también se está discutiendo en la Convención Constitucional cosas tan relevantes como qué régimen político deberíamos tener para que nos rija. Y en este caso podríamos considerar que esta elección, este resultado pueda fortalecer el presidencialismo Pero desde desde muchos luego, sentidos. es decir, a ver, fíjense ustedes lo importante que es simbólicamente un presidente electo. Estoy seguro que ayer Directamente por la mucha gente. gente, incluso de derecha, dijo, ah, este es el presidente. Y yo lo respeto, hay una luna de miel. Y la gente que se vuelva a las calles, ¿se imagina ustedes que no hubiese esa elección directa, que no hubiera ese vínculo entre el pueblo y el presidente? Yo creo que eso sería un error garrafal. Me da la impresión de que, yo creo que me da la impresión que lo que va a primar es un presidencialismo atenuado por lo que he seguido del debate. Lo que sí me preocupa es la eliminación del Senado, la tentación, y ahí sí que hay un riesgo y un peligro. Pero creo, me parece, que los votos de Kast, que son un 44, y tanto de los votos, es un piso. Es decir, hoy día una eventual opción rechazo a la salida del plebiscito tiene un piso de 44, 43%. Hasta hace poco era un 25%. Me parece que el que no lee esa señal está tremendamente equivocado. Yo espero y apuesto, porque finalmente, más allá del ruido, la batahola, las performances, el griterío, el canto, el guitarreo de la convención, vamos a terminar con un texto constitucional más razonable que el texto refundacional que algunos tienen en su memoria. A mí me gustaría que Boric rescatara figuras importantes de la historia de Chile. La figura de Andrés Bello, el que es humanista, le gusta leer, es una figura fundamental, un hombre que arrancó del caos en Latinoamérica, un conservador liberal, conservador en algunas cosas, un hombre que hizo una síntesis, que pensó el orden más allá del puro nivel del orden público, el orden espiritual, cultural de un país, el orden a través del lenguaje, todo eso. A mí me encantaría que Gabriel Boric, si tuviera que aconsejarlo, leyera a Andrés Bello, profundizara en él, se enamorara de ese personaje. Tal vez la gracia de Estado llega a veces a los presidentes y hemos llevado sorpresas en la historia. Espero que este sea el caso. Bueno, de hecho están muchos mirando, por supuesto, cuánto de esto que Boric va a gobernar, ya lo hablábamos el uno o el 2, la prueba de fuego, tal como decía, va a ser lo más probable qué gabinete va a conformar, ¿cierto? Y cómo va a conjugar la experiencia, juventud, lo antiguo con lo nuevo. Pero en el caso de la convención también están todos mirando con inquietud qué va a ocurrir, cómo van a tomar esta señal. Este candidato, ellos señalaban, algunos, incluyendo a la presidenta, que iba a apoyar mucho más el proceso. También puede existir esa como borrachera electoral que hablamos antes Sí, no para el cabe duda. gobierno dentro de la No, convención. no hay nada peor, otro dicho, que tropezar con la misma piedra. La Mm. convención, al sobregirarse y emborracharse, como tú bien dices, lo que logró fue un rechazo, es decir, destruyó la línea de esperanza que había desde la prueba del plebiscito. De mucha gente se decepcionó y no le gustó. Si Chile al final es un país más sobrio de lo que parece, tiene algunos destellos carnavalescos, pero somos más sobrios, la verdad. Y yo creo que esa borrachera, esa locura, esa performance, ese circo, ese show, molestó. Sería un error garrafal si volvieran a caer en eso. Yo te digo, yo personalmente quiero que resulte, incluso me gustaría votar apruebo, pero si yo veo, y muchas otras personas, pienso en líderes incluso políticos, intelectuales, viéramos que el texto que se nos está ofreciendo es un texto que rompe la prestigiosa tradición constitucional chilena con todos sus aciertos, de nuevo Andrés Bello en el origen, yo me pondría inmediatamente a trabajar por el rechazo. Pero no quiero que lleguemos a ese escenario. Espero que finalmente Boris tenga la inteligencia, caramba, que grande desafío, no solo de conducir el país, sino que de contener a las huestes delirantes de la ultra izquierda. Y él las conoce, porque él viene un poco de ahí, ¿ah? Viene de la zurda. O sea, ¿quién mejor para contener esos delirios de la ultra izquierda que han hecho tanto daño en la historia política de Chile, tanto daño le hicieron a Allende, por ejemplo, que Gabriel Boric? Una última cosa, a propósito también de los cambios que pueden venir, Pablo Ortúzar afirmaba que, por ejemplo, el triunfo de Boric significaba un nuevo modelo de Estado de Derecho, que deja atrás el modelo Chicago gremialista, ¿cierto? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que podríamos tener un cambio en un modelo de derechos, cambio profundo? Porque ya Mira, dice él mismo, la clase media
tiene ansias de transformaciones profundas. Desde luego que sí, pues está claro por el resultado, lo que decía yo recién, pero cuidado de nuevo con la tentación académica, y para mí Atria representaría esa tentación, un hombre que sabe mucho de constitución, quizás el que sabe más dentro de la convención, yo diría que es casi el ideólogo constitucional de los sectores de izquierda y del Frente Amplio. Cuidado con volver a intentar hacer un experimento o una revolución como se han hecho en Chile en las últimas décadas. Creo que el país también está cansado de tanta experimentación a veces abstracta. Mario Góngora, el historiador, habla de las planificaciones desde arriba. Se refería a la mirada teórica del marxismo y también a la abstracción del neoliberalismo aplicado mecánicamente en el país. Yo creo que aquí se pueden hacer cambios, podemos transitar a un Estado más de derecho, pero no hay para qué hacerlo digamos, con grandes refundaciones y grandes quiebres y grandes rupturas. Creo que se puede hacer recogiendo la experiencia de la concertación, mejorándola. No creo que sea necesario, creo que sería meterle más cosas a la cazuela, digamos, para que quede un poco más sabrosa y finalmente eso haga que sea incomible. Entonces, yo pienso que hoy día el gran valor que hay que cultivar es la frónesis, la vieja virtud aristotélica, la prudencia. Cambio, y dentro de la prudencia está el reconocer que Chile quiere cambio. Yo creo que es imprudente y la derecha tiene ahí un déficit potente de no darse cuenta y no haberse dado cuenta a tiempo que la sociedad chilena requería cambios. Pero también es imprudente pensar que esos cambios se van a hacer a través de revoluciones y no de un proceso ordenado de reformas. Finalmente, y a propósito de esto mismo entonces, ¿cómo evitar esa borrachera electoral? ¿Qué tentación va a haber? Siempre ha habido y ya han caído presidentes Sí, anteriores. no hay, mira, la peor izquierda es una izquierda sin límite. Es lo mismo que los adolescentes cuando les permitimos que hagan una fiesta. Ya, hagan la fiesta en la casa, fantástico, pero no me la incendien, no me la quemen y no caigan en una borrachera y terminen todos con coma etílico. Cuando la izquierda ha tenido límites, mira, ha dado lo mejor de sí. Voy a decir algo bien terrible, pero fíjate tú que si la izquierda no hubiera tenido los límites en la transición desde la dictadura de Pinochet a la democracia, los límites que ahí había un comandante en jefe del ejército, que la Fuerza Armada no sabía cómo. Esa izquierda tuvo que realmente crear una nueva forma, inventar en el fondo una transición ahí en el mismo camino. Ahí estaba Benninger, que es un intelectual de todo eso, y dio lo mejor de sí, digamos, una transición ejemplar, ¿ya? Bueno, pero cuando la izquierda se sobregira, tenemos la violencia, la parte sombría, el estallido, las quemas de iglesia, la funa, todo eso que finalmente intoxica, emborracha y envenena a la propia izquierda y la lleva a la derrota. Hoy día, claro, ¿cuáles son los límites para impedir esa borrachera? Me parece que uno de los límites es que una cantidad importante de los votos de Boric son prestados, importantísima cantidad, más del 50% probablemente de los votos, si uno los compara con los de la primera vuelta. Segundo, la votación de Cast, de más de un 40 y tantos por ciento. Ahí tenemos ya unos ciertos diques de contención. Tercer límite, la composición del Senado y de la Cámara de Diputados. O sea, tenemos ciertos límites y esperemos que no se nos empiecen a subir por la reja los adolescentes desbocados, digamos, a saltar la casa, a tratar de incendiarla por detrás. Yo espero que no. Yo creo, voy a apostar por el optimismo, perdón, en las próximas semanas y ojalá en los meses. Pero repito, los acontecimientos hoy día en la historia y en Chile van mucho más rápido. Mientras más rápido Gabriel Boric ponga y proponga un gabinete que deje tranquilo al país, que dé señales de tranquilidad, mejor va a ser. Sí, muchísimas gracias por conversar con nosotros como siempre, Cristian. Muy interesante y bueno, veremos qué pasa, pues. Desafío Eh, mucho. sí, gracias, Bárbara. Y por último, un último dicho, ¿qué es lo que vienen? ¿Todos están de acuerdo? Tiempos difíciles, de escasez, de austeridad. Pero más discurre un hambriento que 100 letrados. La austeridad es una buena escuela y debiera hacernos más inteligentes de lo que somos, más inteligentes políticamente. Y eso, sinceramente, espero. Quiero que a Boris le vaya bien. Sería realmente, ellos podrían concluir esta nueva transición que partió con el estallido. ¿Quiénes mejores que ellos? Eso esperamos, eso apostamos de buena fe, pero estamos alerta. Los demócratas estamos alerta y no vamos a permitir, digamos, que se avasalle, se denoste, se destruya o se ponga en peligro la democracia y la república, de cualquier lado,
de la Bueno, derecha hoy Patricio día. Zapata en Agenda Constitucional el otro día decía, les vamos a cobrar. Le entregaron el voto, pero les van a cobrar a los dos candidatos que se habían Pero moderado. claro que Muchas gracias. hay que pasarle la Aquí- factura, de todas maneras. Un abrazo, Bárbara. Ya, pues, que tengan una muy buena Gracias. semana. Los dejamos todos invitados a seguir con nosotros con todo este análisis en emol.com.